Gloria a Dios. Hoy es abril 29 del 2021 y es para mí un privilegio presentar la predicadora de esta mañana, mi querida hermana Aleida Garza. Ustedes le escuchan orar, ustedes la han escuchado adorar al Señor. Ahora le digo, le tocó doble porción, así que ustedes la van a escuchar traer la palabra de Dios. Y es para mí un privilegio y se los digo, es una oración contestada. Yo siempre le digo, Señor, trae mujeres apasionadas. Y me recuerdo, y mientras estaba adorando a la hermana Aleida, me recuerdo cuando nuestra hermana Aleida llegó a la iglesia y de repente ella se me acercaba, yo decía, pero con amor, lo que es el Espíritu Santo. Y desde entonces el Espíritu Santo nos ha unido y que el Señor siga uniéndonos a todas, porque eso es lo que el Señor quiere, la unidad. Hermana Aleida, le entrego el tiempo. Gracias, bienvenida y bendiciones. Gloria al Señor, hermana Iliana. La gloria es para Él. Amén. Los aplausos son de Él. Yo siempre lo digo. La honra es de Él. La alabanza es de Él. Todas las coronas son de Él. Toda la exaltación es de Él. En esta mañana para mí es un gusto y es un honor, un privilegio muy, muy grande de parte del Señor que Él me concede el poder estar aquí esta mañana. Cuando la hermana Iliana me hizo la llamada, no pudimos comunicarnos en ese día y luego yo le regresé la llamada, ya no pudimos tampoco, de ahí me llamó de regreso y finalmente nos contactamos, bueno, y cuando ella me dijo, ¿verdad?, de la invitación a estar aquí, gracias al Señor, que el Señor me ha dado un corazón disponible, siempre estar dispuesta, aunque no tenga lo que voy a hacer o voy a dar en ese instante, yo lo hablo por fe, porque este camino es de fe, esto es por fe, amén. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que tenían que caminar y que marchar, cuando murió Moisés y se quedó Josué con el pueblo, pues nada, Josué tuvo el ejemplo de Moisés, pero igual tenían que seguir caminando en fe y tuvieron que cruzar otro río, ¿no? Tuvieron que cruzar el río Jordán. Entonces, no solamente cruzaron el Mar Rojo, pero cruzaron el Jordán. Así es que, gloria a Dios, amén. Y hay que estar atentos, obedientes, receptivos y así para cachar lo que el Señor quiere darnos. Amén. En esta mañana, antes de que comencemos la palabra, yo quisiera, por favor, elevar una corta oración, hermana Iliana. Ahorita son las 5:58 de la mañana. Voy a elevar una corta oración para que sea el Espíritu Santo el que, ¿verdad?, haga aquí. Amantísimo Padre que estás en gloria en esta mañana, nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que yo, Aleida Garza, no soy nada ni nadie, Señor. Yo solamente soy una sierva y sierva inútil, Señor. Padre, pero que reconozco mi dependencia en ti, que solamente tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, gracias te doy en esta mañana por esta honra, este privilegio y este honor que tú me concedes. Gracias, Espíritu Santo. Yo oro para que tu palabra que ya ha sido bendecida, Señor, porque tú eres la palabra, Señor, penetre nuestros corazones, sea, Señor, o sanando cualquier dolencia en nuestros cuerpos, Padre, en nuestras coyunturas, en nuestros huesos, Señor, sea tu palabra ministrando nuestros corazones, Padre, no una palabra más, no una prédica más, sino tu palabra, tu maná fresco de cada mañana, Padre. Gracias te doy en esta mañana. Recibe la gloria, recibe la honra, el honor y la alabanza, Padre, porque tuya es mi Señor. Y oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, quiero compartirles rapidito, hermanas, que es mi río, porque yo anoche cuando preparaba esta palabra, yo le dije al Señor, Señor, yo no sé qué voy a traer a tu pueblo, pero tú sí sabes. Le dije, yo no sé, Señor, pero tú sí sabes, le dije, ¿no? Y empezamos con el grupo de hermanas que oramos en la noche, y así el Espíritu Santo fue trayendo la palabra. Me dormí tarde, me dormí como a las 2 de la mañana, me acosté bien tarde, pero yo dije, no importa, Señor, yo voy a salir con tu compromiso, porque este compromiso no es con Iliana Rodríguez, ni con ninguna de las que están tras bastidores, sino con el Señor, amén. Así es que, bueno, el tema de la palabra que yo, habían dicho, el Espíritu Santo puso para que trajera, se titula
cuidémonos de no dejar nuestro primer amor. Cuidémonos de no dejar nuestro primer amor. Y cuando digo cuidémonos, me incluyo yo y todo el cuerpo de Cristo. Amén. La palabra del Señor la voy a basar y está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor hablando a la iglesia de Éfeso. El apóstol Juan fue el que el Señor Jesús escogió, y yo diría que pues el Señor Jesús le plació mostrarle la revelación del libro de Apocalipsis o el libro de la revelación, ¿verdad? Que es lo que significa. El Señor Jesús le ordenó a Juan que escribiera cartas a los ángeles de las 7 iglesias que se encontraban en la provincia de Asia, el país que ahora mismo nosotros le llamamos Turquía, ¿verdad? La primera carta que el apóstol Juan escribió, dirigido por el Señor Jesús, fue a la iglesia en Éfeso. También el apóstol Pablo visitó esa ciudad. El apóstol Pablo estuvo ahí predicando por 2 años consecutivos. Yo leí todo el libro de Hechos en una ocasión, y muchas veces podemos leer un libro una y otra vez y siempre hay algo que sale de ahí, porque la palabra del Señor es un agua cristalina, es una fuente de agua que nunca se seca, nunca se acaba. Siempre hay algo allí en esa misma palabra que tú puedes leer una, otra y otra vez. Entonces, dice el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1, dice que el apóstol Pablo predicaba en esa ciudad por espacio de 2 años consecutivos. Y en el verso 10, si nos vamos rapidito ahí al libro de Hechos, capítulo 19, 1, rapidito nomás para que el tiempo pasa, ¿verdad? Y corre. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre, que damos en esta mañana. Dice Hechos, capítulo 19, dice que Pablo estaba en esa ciudad y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. O sea, cuando yo leía esta palabra, el Espíritu Santo me ministraba. Y así como Pablo predicó en esa ciudad, y no solo en esa ciudad, sino en muchas ciudades de Asia, sabemos que él predicó en muchas ciudades. Así en estos tiempos se está predicando la palabra en todo el mundo. Hay iglesias en cada esquina. En Estados Unidos, aquí nada más donde yo vivo, hay como 5 iglesias. O sea, la palabra, por falta de palabra, el mundo en aquel día no va a tener excusa, porque la palabra se está predicando. Entonces, dice que Pablo predicó allí, y en esa ciudad había una diversa variedad de creencias. Se movía la magia, la adoración a la diosa Diana, que ellos decían que era la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Y ahí vivían los discípulos también del hermano predicador Juan el Bautista. En el verso 3 de ese mismo capítulo, dice que entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Preguntó Pablo, ¿verdad? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Entonces, en esa ciudad estaban griegos, judíos, la gente nata de esa ciudad, ¿verdad? Pero cuando Pablo llega y predica el evangelio, obvio, se hizo una conmoción, se hizo una algarabía, se hizo problema. ¿Por qué? Porque cuando llega la luz y están las tinieblas se alborotan, las tinieblas, el infierno tiembla, porque llega la luz, amén. Ellos están en las tinieblas y nosotros somos luz. Cuando nosotros llegamos, alumbramos, amén, y las tinieblas tienen que huir. ¿Por qué? Porque el respaldo del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces las tinieblas se van, de alguna manera van a como, ¿verdad? Ahí a brincar, y esto sucedió ahí. Entonces, así como Pablo predicó en estas y en muchas partes del Evangelio, así también el Espíritu Santo me ponía que se está predicando esta misma palabra por muchos siervos de Dios. Se predica por pastores, por evangelistas, misioneros, ministerios de las calles, ministerios en cárceles, ministerios en hospitales. Nada menos y nada más, esta madrugada yo estaba mirando el programa en TVN, un canal cristiano americano,
que hay ministerios en Ucrania, en Rusia, en Polonia, en Irlanda y en todo el UK, en todo el otro lado del mundo, siervos que predican en las calles. Y una cosa que me impactó, que en el templo, en la iglesia de ellos, empezaron a poner mesas, manteles y empezaron a llamar a la gente que viniera y comiera ahí. Y al mismo tiempo aprovechar y predicarles la palabra. O sea, es uno de los métodos que el Espíritu Santo pone, porque el Espíritu Santo trabaja como Él quiere. Amén. Entonces, surge una pregunta, basado en todo esto que yo ya dije, surge una pregunta. ¿Cuándo o cómo una persona está dejando o ya ha dejado su primer amor? ¿Cómo? ¿Cómo usted sabe y cómo yo sabré cómo o cuándo una persona ha dejado o está dejando el primer amor? Porque mire, hermana, le voy a decir una cosa. Nosotros que estamos en el Evangelio, ya conocemos la palabra, nosotros tenemos que cada día es afirmarnos en el Señor. Nada de estar titubeantes, que no me gusta la palabra que predicó el pastor, que no me gusta porque fulana no me saludó, que no me gusta porque el parqueo está muy lleno, que no me gusta porque hay mucha gente y el COVID, que no me gusta, o sea, nosotros ya tenemos que madurar y tenemos que, ¿sabe qué? Amarrarnos el cinturón, como decía el maestro, cíñete el cinturón, ¿verdad? Tenemos que ceñirnos, hermanas, tenemos que estar firmes en el Señor. Nada de titubear y nada de estar en dos aguas y estar pensando. Porque mire, el tema de esta prédica, como el Señor me la puso, es cuidémonos de no dejar nuestro primer amor. Usted se recuerda que cuando un hombre y una mujer se enamoran, sí, hay una atracción, pero el enamoramiento surge a medida de que está habiendo esas atenciones de él para ella y viceversa, ¿verdad? Y se está cultivando el amor. Lo mismo es con el Señor. Lo mismo es con el Señor. Vamos a irnos a la palabra, a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9, rapidito, hermanas, porque ya el tiempo vuela, son las 6:07, y la hermana Eliana va a tener tiempo para poder, ¿verdad?, reforzar. Que it's okay, hermana Eliana, usted puede reforzar esta palabra, porque así es como el Señor obra. Vámonos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice la palabra del Señor, basado en la pregunta que está aquí. Que cómo saber cuando alguien ha dejado o está dejando su primer amor. Dice la palabra del Señor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, ¿cómo yo, Aleida Garza, me puedo olvidar de todos los pecados que el Señor borró en mi vida? ¿Cómo yo sería tan ingrata y tan malagradecida de olvidar lo que el Señor ha hecho a mi favor, de perdonar todos mis pecados, echarlos al fondo del océano, jamás nunca volverse a acordar de ellos y yo ser una nueva criatura? Como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió, siendo maestro de la ley, siendo un hombre que estaba todo el tiempo en el templo con los demás maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos solamente tenían ley y letra, no tenían experiencia o encuentro personal con el Señor. Amén. Ellos tenían pura ley y guardaban la ley y eran pulcros en su vestimenta y la gente los miraba y los admiraba. Pero no basta en la vestimenta, porque yo me puedo vestir yo me puedo vestir, hermanas, muy recatada, yo me puedo vestir muy bien para el Señor, pero no basta allí, no está allí. Eso no es todo. Al Señor no lo compramos por nuestra vestimenta. Al Señor tampoco lo compramos por palabras bonitas, ni lo compramos porque yo asista todos los días a la iglesia. Yo estoy metida en la iglesia todos los días. Eso no es. Lo que nosotros, la relación del Señor con nosotros es no solamente aquí en este grupito de intercesión matutina, no. Y no solamente es los domingos en la iglesia cuando predica nuestro pastor José Recinos, y no solamente es cuando es Casas Luz. No, nuestra relación con Dios es una forma de vida, es diario, es del diario. Cuando el Espíritu Santo le ponga a usted, ve y ora, vaya y ore. Haga lo que el Espíritu Santo le está diciendo. ¿Sabe por qué, hermana? Porque es que, mire, nosotros muchas veces nos acostumbramos
acostumbramos a una rutina y así somos los humanos, nos acostumbramos a rutina. Ok, nos levantamos en la mañana, se hace el desayuno, el café, se pone la niña al bus, ok, a la escuela, la que no trabajan pues a limpiar su casa y tal vez algunas semanas se pongan a leer la Biblia antes de limpiar la casa, porque ya oramos ahorita en la madrugada, pero el día tiene 12 horas, dijo el Señor, y la noche tiene otras 12 horas. Entonces, durante esas 12 horas, ¿cuánto tiempo tú le dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo tú pasas en la presencia del Señor y le dices así, abiertamente, hablar con papá y decirle, mira, padre, fíjate que... Y así, hermana, conversar así, como estamos hablando ahorita, y decirle al Señor lo que piensas, lo que sientes, lo que tienes, tus temores, tus preocupaciones. Señor, mira esto. ¿Cómo ves esto, Señor? Como una vez una hermana predicó aquí en esta misma chat y dijo, la hermana me encantó, y esta hermana es la hermanita del Salvador, la hermanita, ay, se me fue el nombre ahorita, pero esta hermanita predicó aquí y ella dice que le dijo un día al Señor, vente Señor, tomémonos una taza de café, vamos a platicar. Yo dije, qué lindo, porque es así, el Señor es real, el Señor no es un fantasma, el Señor no es una imaginación de nuestra mente, Él es una persona real, el Espíritu Santo es real. Y si nosotros le decimos, Espíritu Santo, por favor, acompáñame aquí a la mesa, necesito decirte algo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esto? Entonces, no solamente eso, sino la relación de nosotros con el Señor, leer la palabra y no leerla como dijo el hermano Matos, como una máquina. No. Es mejor que leas un poquito, pero concentrado, o sea, lo lees, lo meditas, lo piensas, lo analizas y tú dices, Señor, en esa área yo estoy mal. Señor, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos ministra. En esto estás mal en esto, arregla esto. El Señor nos habla, hermanas. Y no crea usted que yo voy a decir, el Señor a mí me habla y solo a mí. No. El Señor nos habla a todos por parejo. El Señor nos habla en una alabanza, el Señor nos habla cuando el pastor predica, el Señor nos puede hablar por un niño, el Señor nos puede hablar por una prédica en la radio, el Señor nos habla por una conversación que pueden estar teniendo las hermanas si usted está atenta, porque es que el oído, no este oído carnal, no este oído de orejas aquí, mi orejota, no este oído, sino el interno, hermanas. El oído interno tiene que estar atento. Dice la palabra del Señor que nosotros imitemos lo bueno y desechemos lo malo. Si usted mira que una conversación es mala, usted solamente dé la vuelta y apártese, ¿verdad? Porque no va a edificarla, no la va a edificar. Hablaba con una persona, hermanas, unos días atrás, y esta persona me decía, ¿cómo usted sabe que usted es salva? Usted no puede decir que es salva. Y le digo, la escuché, ¿verdad? Y le digo, bueno, entonces cuando dije responderle, me interrumpe, ¿no? Y quería ella pues hablar sobre mí. Le digo, bueno, una conversación es que usted me oye, yo la escucho, esa es una conversación. Pero si usted habla sobre mí, ya no es conversación porque ya es debate, usted está debatiendo y ya no se puede hablar, ¿no? Solamente me toca escuchar. Entonces esta persona me decía eso, que como yo sé, o como ustedes los cristianos dicen que son salvos, ¿no? La palabra del Señor dice que por fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. El Señor y el reino de los cielos no se compra, no se puede comprar, esto es un regalo, ya el Señor nos lo regaló, es gratuito. Entonces yo le decía a esta persona que esto es una salvación por la fe. Nosotros aceptamos al Señor por la fe y el Señor perdonó nuestros pecados, los echó al fondo del mar. Entonces esta persona viene y me dice, sí, pero todos vamos a dar cuentas ante Dios. Le digo, de acuerdo, vamos a dar cuentas ante el Señor porque está escrito. Más, hay un pero ahí. Nosotros los lavados y comprados a sangre preciosa, perdonados, que vivimos en santidad, que vivimos en rectitud conforme a la palabra, que tratamos lo más posible de vivir esta palabra. El Señor conoce, Él sabe y Él conoce las intenciones del corazón. Dice su palabra que en aquel día se verá quién servía a Dios y quién verdaderamente no le servía. Se verá, porque todo está escrito, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo está escrito. Cuando nosotros cometemos un error es de ir rapidito a la presencia del Señor y reconocer que fallamos. Señor, perdóname, mira lo que pensé, mira lo que hablé. Señor, perdóname, mira lo que acabo de escuchar. Mira lo que vi ahorita, Señor, perdóname, porque fallamos, hermanas, fallamos.
Nosotros no podemos venir aquí y decir, ay, no, yo no fallo porque ya el Señor una vez que me perdonó, yo soy perfecta. No, estamos en camino a la perfección. Dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Este es un camino podemos decir, tan estrecho que es un camino de constante negativismo a nuestro yo, de negarnos al yo. Ya no es lo que yo quiero, no es lo que Aleida quiere. ¿Saben qué, hermanas? Yo antes le comentaba también en una ocasión a otra hermana y le decía, hermana, yo antes era muy pues vanidosa en el sentido de que me la pasaba metida en el gimnasio. Para mí el gimnasio era el ejercicio, ¿no? Y más que todo era para looks, ¿verdad? Para verse bien y X. Pero ¿saben qué, hermanas? Que el Señor es precioso. El Espíritu Santo fue obrando en mi vida, en mi vida, en mi vida. Y un día en mi closet el Espíritu Santo me dijo, no me gustan esos zapatos, no quiero que uses esos zapatos. Sí, Señor. Rápido a sacar zapatos, hermana, porque es que hay que estar atentos cuando el Señor nos habla. Pero, volviendo a lo que les estaba diciendo, muchas veces uno en el mundo va caminando, hermanas, y tenemos el título de cristianas o de cristianos, pero nuestros hechos tienen que hablar por lo que nosotros predicamos y decimos que somos. Amén. Nuestros hechos, el testimonio es algo muy importante que nosotros tenemos que cuidar como cristianas. Tenemos que cuidar ese testimonio porque por el testimonio de nosotros o muchos van a venir al Señor o muchos no van a querer nada con el Señor porque van a decir, no, pues para ser cristiana como fulano, X o mengano, así es la gente, así es el mundo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cuidar con temor y temblor nuestro testimonio y cuidar con temor y temblor el de nosotros, no dejar nuestro primer amor, que es el tema. Volvemos a ello. Entonces, cuando la pregunta se hace de que, ¿cómo saber que una persona está dejando o ha dejado ya su primer amor? Lo basé en esa escritura de 2 de Pedro 1:9, ¿verdad? Que dice que está ciego el que olvida que sus pecados han sido perdonados. O la cantidad de pecados, no importa, pecado es pecado. Sea que hayas pecado poquito o sea hayas pecado mucho, pecado es pecado para Dios, porque Él es santo, ¿verdad? Entonces, yo le puse aquí como respuesta. Cuando nosotros perdemos de vista la seriedad del pecado, porque el pecado, mira hermana, hermano, el enemigo solamente está esperando que nosotros abramos una brecha y solamente le demos una cabida. Y usted le da cabida, el enemigo no pierde tiempo. El enemigo va a venir y va a arrasar y va a destruir porque es un devorador. Es un asesino, es un ladrón y es un mentiroso. Y es el enemigo de nuestras almas y él es real. Así como Dios es real, nuestro enemigo de nuestras almas es real. Que el Señor lo reprenda. Entonces nosotros tenemos que caminar en serio en esta palabra. Dice que cuando una persona se está apartando, cuando un ser humano se está apartando de su primer amor, empieza a ser indiferente a la palabra. Va a la iglesia por compromiso, se congrega, pero igual va y viene, toma un asiento, ok, recibe la palabra en el momento, pero cuando sale, ok, se le olvidó, hace las cosas y salen bien, bien, y si no, pues ni modo. Es mostrar esa indiferencia, está dejando ese ¿cómo se dice, hermanas? Ese entusiasmo por el Señor. Amén. Porque cuando uno está enamorada, hermanas, o cuando uno está enamorado, usted quiere hacerlo mejor. Usted quiere verse mejor y hacerlo mejor porque usted está enamorada. Entonces, esto es así con el Señor. Esto es en el ámbito espiritual. Nosotros no podemos descuidar esa área porque nosotros cada día peligramos esta salvación. No sabemos si el Señor venga de aquí a una hora y nosotros estamos predicando en este momento y la trompeta puede sonar y volamos, ¿verdad? Entonces, nosotros cada momento tenemos que estar con eso en la mente de que, Señor, límpiame, Señor, cúbreme, Señor, ayúdame, mira, Señor, en esta área, por favor, ayúdame, porque hay áreas en nuestras vidas, hermanas, seamos honestos, hay áreas en nuestras vidas que Dios aún va puliendo en nosotros. Tal vez usted era corajuda y el Señor está tratando en esa área. Tal vez usted era celosa, hermana, o yo. Tal vez nosotros éramos mentirosísimas, o sea, ¿me entiende? Todas venimos de allá, todas venimos de ese Egipto. Entonces nosotros no queremos seguir imitando a Egipto, ni queremos hacer lo que hacíamos antes. Dice que ahora somos nuevas criaturas. He aquí las cosas viejas pasaron y ahora somos nuevas en Cristo. Lo que yo le comentaba a esa persona. Porque entonces, si nosotros no tuviéramos seguridad de salvación, entonces en vano murió Cristo.
Entonces comamos y bebamos, como dice la palabra, y pues igual, mañana moriremos y más nada, y ya estuvo. No, hay un alma que salvar. Cada uno de los seres humanos que estamos en existencia en esta tierra, cada uno, hermana, con excepción de los niños, porque los niños no, pues ellos van directo al cielo, porque de ellos es el reino de los cielos, pero ya el que tiene noción del bien y del mal, de lo santo y lo profano, ya nosotros vamos a dar cuentas, hermanas. Entonces, tenemos que tener un supremo cuidado de nosotros no apartarnos ni dejar nuestro primer amor. Tenemos que volver a hacer las cosas que hacíamos antes, volver a la senda antigua, volver a la senda antigua. Yo recuerdo, hermanas, que cuando yo vine a los pies de Cristo, yo tenía escasamente, iba para los 17 años. Yo acepté a Cristo, pero yo no le conocía. Yo lo hice en fe. Esa noche que yo le di mi corazón, yo no podía dormir pensando en él. Yo decía, ¿cómo será esto, Señor? Pero a medida que tú vas caminando con él, te vas metiendo con él, te vas sincerando con él, le abres tu corazón, le hablas tal y cual. El Señor te conoce. ¿Y sabes qué? El Señor viene y te ayuda y te empieza a mostrar su voluntad para ti. Él te empieza a mostrar. Por ejemplo, ninguno de nosotros vio cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, ¿verdad? Ninguna. Más. Somos, dice el Señor, dichosos, bienaventurados y felices. Dice, bienaventurado el que ha creído sin ver. ¿Ver qué? Ver lo que sucedió en el pasado. Nosotros no estuvimos cuando el Mar Rojo se abrió. Nosotros no estuvimos cuando clavaron a nuestro Señor. Nosotros no vimos cuando le ensartaron esa corona de espinas en su sien, por ti, por mí. Nosotros no vimos cuando su costado fue traspasado, pero lo creemos porque su palabra lo declara. Nosotros creemos esta palabra. Nosotros no podemos ver al Señor porque Él es espíritu, Él habita dentro de nosotros, mas le sentimos. Dice el Salmo 91 que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. O sea que en todo lo que hagamos, en todo, hermana, Él es tu sombra y Él es mi sombra. Que no se nos olvide que Él está mirando cada paso que nosotros damos. Tenemos que amarnos unos a otros, porque eso dice su palabra. Tenemos que perdonarnos unos a otros. ¿Cuántas veces le preguntaron al maestro, maestro, ¿y cuántas veces perdonaría a mi hermano? ¿Hasta 7? Como esperando que el Señor le dijera, sí, hasta 7. No, el Señor sale siempre más adelante porque Él es la inteligencia, ¿verdad? Dijo el Señor, hasta 70 veces 7. Y eso no solamente es un día, eso es por el resto de nuestra vida, hermana. O sea que es diario 70 veces 7. Que mi hermano me ofendió, sí, nos ofenden y nosotros ofendemos también, hermanas. A veces podemos ofender intencionalmente y podemos ofender sin intención. Pero cuando lo hacemos intencionalmente, hay peligro. Y hay peligro. ¿Sabe por qué hay peligro? Porque entonces como que la maldad empieza a tomar cierto lugar en su corazón para con intención ofender al prójimo. Y eso no es bueno. A Dios no le agrada. Tenemos que irnos despojando de todas esas cosas. Ya no somos bebés espirituales, ya no estamos de cuna, ni de diaper, ni de biberón. Somos personas que tenemos tiempo en el evangelio, tenemos que caminar tal cual, rectas en la presencia del Señor, siendo luz para donde no hay luz, siendo ejemplo para las jovencitas, nosotras las señoras, ya así como yo, ¿verdad? Señoras, y más grandes que yo también, tenemos que ser ejemplo para la juventud. Tenemos que dar ejemplo. Dar amor, darle exhortación, pero con amor, como predicaba el hermano Matos, ¿verdad? Hablar con verdad a la hermana o al hermano, pero sin herirlo. Dice la palabra, hablar verdad cada quien con su hermano, en amor. Pero ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, porque esas son las cosas que yo aborrezco, dice el Señor. Amén. Volvemos al tema, hermanas. Son las 6:24, tengo que apurarme, ya estoy por terminar. Bueno, entonces, cuando una persona está dejando el primer amor, ¿verdad? Muestra todas esas características y cualidades que les mencioné. Se vuelve de alguna manera como egocéntrica, no comparte, no bendice, no regala, no quiere participar en nada de la iglesia, nunca tiene tiempo para el Señor, todo el tiempo es el enfoque del trabajo, o sea, el trabajo se vuelve como un ídolo ya. Se le olvida que tal vez no se le olvida, sí sabe, pero
opta, porque en nosotros está el optar. Dios nos dio a nosotros, dicen libre albedrío, no aparece la palabra albedrío acá, pero Dios nos dio una voluntad. La palabra voluntad es que usted y yo escogemos servir a Dios, no servirle. Escogemos hacer lo que Él nos manda o decir, no, hermana, ¿sabe qué? Estoy ocupada y no voy a poder traer la palabra cuando usted me pidió, hermana Eliana, porque pues tengo que descansar y me tengo que ir a trabajar y estoy muy cansada. O sea, es en nosotros, hermana. Entonces, esas son todas las cualidades y características de una persona cuando ya está dejando su primer amor, se muestra indiferente y frívolo hacia las cosas del Señor. Amén. Entonces, vamos a continuar, hermanas, ya casi para terminar. Voy a darles unas cuantas escrituras. Amén. En el libro de Mateo 7:5 dice la palabra del Señor que por sus frutos conocemos a los árboles. Amén. Dice que el árbol que da buen fruto, pues se conoce porque da buen fruto, ¿verdad? Y el árbol que no da buen fruto, usted no quiere comer del árbol ese porque pues el fruto no sirve, ¿verdad? Entonces, por sus frutos los conoceréis. Así nos va a conocer el mundo a nosotros, por nuestros frutos, hermana. Porque no es lo bonito que una persona cante, una persona predique, sepa toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No es eso, hermana. No es eso. Es el testimonio de vida, el testimonio que nosotros vamos a dar allá afuera. La luz que nosotros tenemos que ser allá afuera, porque Dios nos va a llamar a cuenta. Donde nosotros pudimos alumbrar y no hablamos esta palabra, Dios nos va a llamar a cuenta, porque hay almas ahí que necesitan escuchar. Por lo menos que usted le diga, mira, Cristo te ama. Ya usted predicó porque usted le está diciendo que Cristo le ama. No desaproveche las oportunidades, hermana. Cualquier lugar donde usted vaya. ¿Sabe qué? Yo antes cuando empezaba en el Señor, yo tenía temor a hablarle a la gente porque me parecía que la gente me iba a rechazar. Pero un día mi pastora, que en gloria esté, mi pastora, la hermana Carmenza Calderón, esta sierva me dijo un día que andábamos repartiendo tratados. Estábamos en Sugarland repartiendo trataditos. Y yo vine y le di un tratado a un americano y me hizo el feo, me miró feo. Y mi corazón como que se apachó así. Y la sierva notó y me dijo, mija, no te preocupes porque no es a ti que te lo están haciendo. Entonces yo aprendí desde ahí la lección, que no es a nosotras, hermana. Cuando usted le hagan el feo porque usted habla de Cristo, no es a usted, es al Señor que está en usted. Amén. Bueno, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A veces las personas cuando estamos enfriándonos en el Señor, vamos dejando de congregarnos. Le digo porque a mí me pasó. Estoy hablando de experiencia personal, propia, no apuntando a nadie porque Dios no nos ha puesto a eso. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo habla para que nosotros oigamos su voz y nosotros nos metamos al carril, ¿verdad? Entonces, yo pasé por ahí. Uno empieza a dejar de congregarse, hermano. Y la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque cuando usted deja de estar con el montón de carbones, ¿qué pasa con el carbón cuando un carbón está fuera de donde está el calor ahí? Pues el carbón, obvio, finalmente, despacito, porque esto es despacito, hermano. De a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, se apagó. Así nosotros también, hermanos. Si nosotros dejamos de congregarnos, si nosotros dejamos y vamos a la iglesia, ay, el servicio empieza a las 7:30, pero ya van a ser las 8, como sea, voy a ir, ¿verdad? Porque no, o sea, a mí, ¿sabe una cosa, hermana? Y me voy a, como dice el hermano Núñez, me voy a exponer. Él siempre se expone, entonces yo me voy a exponer. ¿Sabe una cosa, hermanas? A mí me irrita, me molesta conmigo mismo el llegar tarde a la casa del Señor. Me molesta, hermana. Y me enojo, yo digo, Señor, porque hermana, ¿sabe qué? Para ir al trabajo nosotros volamos, hermana. Los que trabajan en compañía y que tienen que ponchar tarjetas. Sí, es la verdad. Tenemos que ser sinceros con el Espíritu Santo, hermanas. Somos así, hermanas. Y ¿sabe qué? La pastora. Nosotros para ir a la corte, como decía el pastor el domingo, no, para ir a la corte estamos ahí, si es posible, una hora antes, porque si no el juez nos pone orden de arresto o nos pone más doble el ticket. Entonces, para las cosas del Señor, tenemos que empezar a ponernos pilas, hermanas. Tenemos que hacerlo, hermanas. Que no solamente quede como una prédica más esta palabra, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Yo solamente soy una sierva inútil, hermanas. Y estoy necesitada de mi Señor como creo que ustedes también, hermanas. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, declara la palabra y dice que Cristo se hizo maldición por nosotros.
El Señor tomó tu culpa y tomó la mía. Él se hizo maldición por nosotros. Hay gente que no cree esto. ¿Cómo? ¿Cómo que el Señor se hizo maldición por nosotros y Él es santo y Él es Dios? Sí, pero aquí lo dice, la palabra lo dice. Dice que el Señor se hizo maldición por nosotros, por tus pecados y los míos. Él tomó tu pecado, tu culpa y la mía. Y Él fue a aquella cruz del Calvario. Y dice que Él pensó en nosotros, hermana. Mire qué lindo el Señor, qué privilegio tan grande. Pensar en cada una de nosotras. Pensar en nuestros hijos. Qué misericordia tan grande. Qué Dios tan maravilloso el que nosotros servimos, hermana. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no vivir para Él, hermana, y serle fieles al Señor? Mira, hermana, nada nos vamos a llevar de esta tierra. No nos vamos a llevar carro, ni cuenta bancaria, nada, hermanas, nada. Entonces, lo que nosotros podamos darle al Señor, nuestra vida, Señor, es tuya. Lo que está en esta casa, tú me lo has dado, pero es tuyo, Señor, y te doy gracias. Él nos lo da para que lo disfrutemos, pero nada trajimos. Así que nosotros tenemos que irnos despojando de todo y servir al Señor a ciegas, servirlo por completo, sin reservas, hermanas. Amén. Porque el Señor pagó un precio demasiado alto por nosotros. Se dice fácil así, el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario. No, pero detente un momento y analiza y piensa. O sea, tú o yo hubiéramos tenido ese courage, esa valentía de tomar un madero y caminar millas con ese madero en tus hombros para después ir a ser clavada. Yo creo que no. Yo creo que no. Para serte sincera, yo creo que yo no lo hubiera hecho, pero Él lo hizo siendo Dios. Él se despojó de su trono y vino a la tierra tan humano como tú y como yo. Al Señor le dio hambre, Él le dio sed, se cansó, se entristeció, lloró. Cuando Lázaro murió, el Señor lloró, se sintió solo porque Él le dijo al Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor tenía sentimientos, hermana. Entonces, nosotros no podemos dejar ese primer amor. Nosotros no podemos, hermana. Y perdóname, hermana, que me emociono mi corazón se quebranta. ¿Sabes por qué? Porque no hay ninguna excusa para decir por qué dejamos al Señor. Sabes que todos los que han dejado al Señor y ya no están en esta tierra, ellos se han de arrepentir 1,000 vidas el haberlo dejado. Porque dejar al Señor son consecuencias nefastas. Son consecuencias nefastas. Dice su palabra que el que lo dejare a Él no agradará a su alma. O sea, en pocas palabras, el que le dé la espalda al Señor, su alma no va a estar contenta con esa vida. Amén. Entonces, a mí me ministraba mucho esta palabra, hermana. Sabe que cuando yo leía todo esto, hubo un momento donde yo me quebranté porque yo le dije, Señor, verdaderamente, nosotros, el dejarte a ti es como le digo, hermana, es como dejando una cuenta negativa en rojo, hermana. Entonces, el estar en el Señor, mire, así sea que vaya de panzazos, como yo siempre a veces hago broma así, digo yo, así sea de panzazos, pero salvarnos, hermana. Aunque sea de panzazo, como decimos en mi país, aunque sea de arrastra, pasé el grado, decíamos en mi país, hermana. Pero pasar el grado, hermanas. Amén. Entonces vamos a irnos a la palabra del Señor, donde dice Lucas 17:10, dice que nosotros somos siervos inútiles, pues lo que debíamos hacer hicimos. El Señor Jesucristo hablando aquí en esta palabra, Él fue el que habló ahí. Libro de Lucas 17:10, perdón. Esto nos lleva a vivir una vida llena de gratitud al Señor y no olvidarnos de su perdón y de su amor para con nosotros. Amén. De que nosotros somos siervos, o sea, esclavos. Como dirían en México, somos los chalanes del Señor, los criados, los siervos. Yo, mi trabajo, lo que yo hago es físico, es un trabajo de limpieza. Yo siempre he dicho, yo soy la housekeeper del Señor, porque cuando hacemos un trabajo, sea lo que hagamos, hermana, tenemos que hacerlo como para Él y con excelencia, lo mejor posible, hermanas. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente usted se va a ganar $1 o se va a ganar los dólares, ¿verdad? Los verdes. Pero ¿sabe qué? El Señor nos está mirando. El Señor nos está mirando. Y si usted y yo hacemos un trabajo mediocre para el jefe que nos paga,
y traer el sustento nosotros a casa, no estamos agradando al Señor. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo mediocre, porque el jefe no nos está viendo, pero nos está mirando el jefe de jefes que está allá arriba y está dentro de nosotros. Tenemos que hacer las cosas bien como para Dios. Así sea lavar. Si usted limpia carros, limpie lo mejor como para el Señor. Haga lo mejor como para Él. Usted limpia casas, hermana. No lo haga slappy, no lo haga mediocre, hágalo bien. Si yo limpio casas, yo tengo que hacerlo bien. Así me demore más tiempo. Tiene que quedar bien. ¿Sabe por qué? Porque me están pagando por un trabajo. Entonces, lo mismo con el Señor. El Señor nos está dando a nosotros la vida eterna gratuita, nos bendice, nos guarda, guarda a nuestros hijos, suple el alimento de nuestra mesa. ¿Sabe qué, hermanas? A mí me llega y me ha llegado la comida a la puerta de mi casa. ¿Y sabe qué yo le digo al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque el Señor suple, hermana. Él suple. Yo no sé, yo no le puedo decir a usted cómo, pero Él lo hace. Usando personas inconversas allá afuera. Muchas veces el Señor las usa para bendecir a sus hijos, porque así está escrito. Así dice su palabra. Amén. Vamos a seguir en la palabra del Señor. Yo, hermanas, cuando yo hablo de la palabra del Señor, mi esposo me dice a mí que, que yo me pongo muy excited, muy emocionada, porque yo amo hablar de mi Señor. Yo amo hablar de mi Señor. Yo lo amo a Él y yo me pongo muy, muy contenta de hablar de Él, porque es que su palabra es un aliciento, es vida, hermanas. Amén. Vamos a otras 2 escrituras más y concluyo, hermanas. Efesios 5:15 dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos. No, los días son malos, dice. Malos. O sea, aquí el apóstol Pablo nos está exhortando que nosotros miremos bien cómo andamos. Si usted está en un lugar y usted está perdiendo el tiempo nomás por estar ahí, hermana, ¿sabe qué? Yo le aconsejo, porque el Señor a mí me ha ministrado. Por eso yo se lo estoy dando a usted ahora. Se lo paso, hermana. Usted no esté ahí, no permanezca. Sea sabia y apártese, hermana. Y aproveche el tiempo, porque el tiempo que está perdiendo ahí lo puede aprovechar para estar orando o leyendo la palabra o oyendo una prédica mientras hace sus quehaceres o hace cualquier diligencia. Pero no perdamos el tiempo, hermanas, en cosas vanas y en conversaciones vanas. Conversaciones que no edifican, conversaciones incoherentes que no traen gloria al Señor. Amén. Y perdóneme, hermana, no es mi intención el sonar regañona o grumpy, como dicen en inglés. No, yo no estoy, no es mi intención, hermanas. Pero es como el Espíritu Santo me pone, porque así me ministraba a mí, de no perder el tiempo. Amén. Porque los días son malos, los tiempos que estamos viviendo, ya pasó esta tremenda enfermedad. Nosotros por fe hablamos, ¿verdad? Pero después viene, no sabemos lo que viene. Pero me imagino yo, de acuerdo a la palabra, va a ser algo más peor, porque dice que los dolores de parto se van a ir incrementando en los últimos días. Entonces, pero nosotros los hijos de Dios no tememos, porque el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hey, todo el mundo puede estar en caos, pero nosotros los hijos de Dios vamos a estar en paz. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso está con nosotros. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel allá en Egipto? Dice que el pueblo de Israel vivía en una ciudad ahí en mismo Egipto llamada Gosén. Y dice que cuando llegó el ángel de la muerte y todas las plagas que sucedieron, hermanas, sucedían fuera de Gosén, estando en el mismo Egipto, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí estaba el pueblo del Señor. El Señor se compromete y Él empeña su palabra. Él dice en su palabra que si nosotros caminamos en esta palabra y nosotros vivimos esta palabra, Él está comprometido. Él empeña su palabra y como Él no miente, Él es un Dios de palabra, un Dios honorable de palabra, que usted puede creerle a Él lo que Él diga. Entonces el Señor cuidará de nosotros, hermana. Mira este frío que pasó ahorita, esta semana de frío que pasó. Hermana, el Señor tomó el cuidado. Ciertamente, pasaron situaciones en la casa en algunas hermanas, pero ¿qué pasó? Sirvió para que remodele su casa, hermana. Y le damos gloria a Dios por ello. Se tardó la pipa porque, había mucho congestionamiento de gente comprando pipas. No pasa nada. Estamos con vida, con salud, respiramos y nuestros hijos están sanos y están fuertes. Amén.
Entonces, nosotros no podemos quejarnos por, sí, a veces uno te atiende, ¿verdad? Y la mente como que quiere ahí renegar un poquito, pero si nos miramos desde el otro lado de la moneda, oh, gloria a Dios, sirvió para que usted pintara su techo, sirvió para que usted pintara sus paredes, sirvió a lo mejor para que se comprara un sofá nuevo. O sea, gloria a Dios, hermana. Todo obra para bien a los que amamos a Dios. No pasa nada. Entonces, Dios tiene el control, hermanas. Amén. Y la última escritura que voy a darles, hermanas, para las que estén anotando, ¿verdad? A mí me gusta anotar. Yo soy una persona que me encanta anotar. Tengo muchos cuadernos ya con apuntes, ¿verdad? La última escritura, hermanas, bueno, la penúltima, porque al final el Señor me dio otra anoche cuando estaba entregándole esta palabra. Apocalipsis 2:5, ahí mismo donde comenzamos, hermana, donde dice que recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré el candelabro de ti. Imagínense qué tremendo, hermana, que el Señor nos dé esa advertencia, pero al mismo tiempo de darnos la advertencia nos da el consejo. Dice, arrepiéntete. Si nosotros, hermana, estamos un poquitito más de allá que de acá, y si nosotros estamos sirviendo al Señor un 80 o un 90% solamente, hermana, arrepintámonos y volvamos a nuestro primer amor. Hagamos las primeras obras, lo que hacíamos, hermana. ¿Cómo comenzamos en el Señor? Amándolo con pasión, amándolo, queriéndolo conocer más, como aquella mujer del pozo, hermana. Ella le dijo, pues dame de esa agua para nunca más tener sed. Así, hermana, nosotras tenemos que estar como aquella mujer que se postró a los pies del maestro y lloró a los pies de papá. Lloró y con sus lágrimas enjugó sus pies y con sus cabellos secaba los pies del maestro. Tenemos que volver al primer amor. Aquí nadie lo sabe todo. Aquí el que lo sabe todo es el Señor. Él es el inteligente, para mí él es el arquitecto perfecto, Él es el abogado perfecto, el médico por excelencia de nosotros. Sí, está la medicina y gloria a Dios por los médicos, ¿verdad? Pero nuestro médico principal y primordial, como dicen en inglés, your primary doctor, o sea, nuestro doctor primordial y primero es Él. Amén. Así es que, hermanas, tenemos que nosotros siempre, cada día, examinarnos y decirle al Señor que quite de nosotros lo que a Él no le está agradando, que nos ayude a caminar rectas en su presencia, que nos ayude. El Señor nos va a ayudar porque Él dice, pedid y se os dará. Amén. Y la conclusión de esta palabra, hermanas, dice que nosotros como cristianos creemos interna y externamente que la muerte de nuestro Señor Jesucristo ha permitido que Dios nos conceda el perdón y vida eterna con un don. Hemos aceptado ese don por la fe como un regalo y buscamos vivir en gratitud obediente por lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Y al final, para ya cerrar con broche de oro, hermanas, el Señor me traía esta palabra. Yo estaba postrada entregándole esta palabra y le dije, Señor, gracias por esta palabra. Te la entrego, Señor, le dije, habla tú, yo no quiero hablar, habla tú. Y cuando estaba arrodillada, hermanas, el Señor me dijo, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes y la pongas por obra. Y ahí mismo me paré y le dije, sí, Señor, ahorita me paro y la anoto porque si no se me olvida, ¿verdad? Porque se nos olvida, hermanas. Entonces, en esta mañana, tú que estás escuchando a través de esta vía de internet o vía Zoom, si tú todavía no le has entregado tu corazón a ese Dios soberano, a ese Dios poderoso, pero que al mismo tiempo es un Dios tierno, lleno de amor, yo te invito para que esta mañana tú entregues tu corazón a Él. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es que el evangelio es, mira, el evangelio es fácil, es entendible, lo entiende un niño, porque el Señor Jesús no vino con enseñanzas así teológicas y que no, el Señor vino sencillo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Pum! Ahí. Entonces, nosotros tenemos que arrepentir como iglesia si hemos pecado contra el Señor en ir dejándolo a Él. Y aquel que nunca lo ha aceptado, invitarlo esta mañana. Yo te invito a que tú repitas esta oración.
y le digas al Señor con todo tu corazón: Señor Jesús, vengo a tu presencia y te pido, Señor, que perdones mis pecados. Yo te acepto por la fe en mi corazón. Ayúdame, Señor, para vivir para ti, servirte a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, por ese regalo de salvación. Amén. En esta mañana, hermanas, le doy gloria y le doy la honra al Señor por permitirme este gran honor, este gran privilegio que Él me concede en su infinita misericordia, de yo poder compartirles esta palabra. Yo no soy una predicadora, yo solo te hablo lo que el Señor ministró a mi vida, como el Espíritu Santo me fue guiando para traer esta palabra y escribirla y hacer notas. Y el Señor ministró mi vida mientras yo la escribía. Entonces yo solamente te insto, hermana, a que te afirmes en el Señor, a que sigas adelante. No importa el desierto que estés pasando, la prueba no es eterno, tiene caducación. Yo tengo pruebas, todo el mundo tiene pruebas, porque entonces si no tuviéramos pruebas, hermana, entonces pues el reino de los cielos sería pan comido, como decimos, ¿verdad? Pero no, hermana, esto es de un esfuerzo diario y constante. Yo les animo, hermanas, para que sigamos adelante. Voy a entregar mi parte con una breve oración. Amado Jesús, en esta mañana he predicado tu palabra, he traído la palabra que ministraste a mi vida, Señor, Padre, de cuidarnos, de no dejarte a ti, nuestro primer amor, Señor, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, y si te dejáramos, Señor, nuestra alma, Señor, moriría sin ti, Señor, y tú no estarías agradado con nosotros, Señor. Tu palabra dice que en cuanto a nosotros, el acercarnos a ti ha sido el bien, porque eso es lo que tú haces. Puro bien nos haces tú, Señor. Gracias, Señor, por este honor, esta honra y este privilegio que me diste de poder hablar tu palabra esta mañana. Reconozco y sé, Señor, que ha quedado escrito y registrado en los cielos, Padre Santo, esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana Iliana, por esta oportunidad. Que el Señor me la bendiga y bendiga a cada una de las hermanas que pudieron estar presentes. Amén. Y los que van a escuchar este mensaje. Gloria a Dios. Amén, amén. Damos gracias al Señor, hermana Leida, por su vida. No le vamos a agregar nada, solamente recordando el tema. Cuidemos de no dejar nuestro primer amor. Gloria al Señor. La palabra ha sido predicada y nos toca a nosotros obedecer esa preciosa palabra que el Señor nos ha dado en esta mañana. Le bendigo, hermana Aleida.